Haití, que en su lengua nativa significa tierra de montañas, es hoy en día y desde hace muchos años una tierra de pobreza, de inestabilidad y de inseguridad. Haití comparte la misma isla en el Caribe con República Dominicana, país latinoamericano que por la problemática migratoria no puede bajar la guardia en sus fronteras con Haití, que ha sido históricamente uno de los países más pobres del mundo. Pero no siempre fue así. La nación caribeña se convirtió en la primera república liderada por negros del mundo, cuando declaró su independencia de Francia el 1 de enero de 1804. No en vano, cada año nuevo para ellos es una fiesta de impacto. Y es más, Haití declaró su independencia antes que todos los países latinoamericanos. Antes de eso, Haití era la colonia más rica de las Américas gracias a los inmensos beneficios franceses generados por el trabajo de los esclavos en industrias como la del azúcar. En su época de colonia francesa, Haití se llamaba Santo Domingo, apodada, por cierto, como la perla de las Antillas. Pero el día de su independencia pasan a llamarse Haití. El reinado francés en esa tierra terminó hace 200 años y casi que inmediatamente después empieza a reinar ahí la pobreza, el hambre, la desesperación y la muerte. De Haití poco o nada conocemos, a no ser que seas dominicano. Pero hay datos y hechos de impacto que deben conocer si les gusta la historia, pero sobre todo la geopolítica. Las noticias sobre el Haití de hoy nos hablan de un panorama desolador, en el que la violencia ha inundado las calles. Aprovechando la crisis sociopolítica, las bandas armadas están sembrando el terror a diario a lo largo y ancho de este pequeño país, controlando cerca del 80% de la capital de Haití, Puerto Príncipe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, llevan meses pidiendo una intervención internacional, ya que el caos y la pobreza azotan una y otra vez a la población haitiana. Hace unas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente autorizó el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, y será precisamente Kenia quien encabezará esa fuerza multinacional que tendrá la misión de enfrentarse a las pandillas que asolan esta nación. Sin embargo, todos nos preguntamos desde hace un buen tiempo por qué al país al que le gusta intervenir y poner orden en el resto del mundo no se apuntó a tal tarea. Bueno, parece que eso se debe básicamente a que en Haití no hay nada, ni petróleo, ni gas, ni minerales. No en vano, gran parte de la población se dedica a la agricultura, y eso no es muy interesante, ni mucho menos rentable. En los últimos años, Haití fue rentable para las potencias mientras pudieron endeudarlos, pero ya ni eso les interesa, porque saben que Haití no podrá pagar sus nuevas deudas. Cosas del capitalismo salvaje. Soy Gabriel Bulgakov y hoy les traemos un video triste y desgarrador que por momentos me hizo llorar. Hablaremos de un pueblo que lleva siglos soportando todo tipo de inclemencias y desgracias, comenzando cuando se unieron para romper sus cadenas. Su sueño de libertad se ha turbado en una auténtica pesadilla y, por desgracia, cada vez les va peor. Les explicaremos cómo Haití se convirtió en un territorio próspero y pionero de la libertad, pasando a ser el infierno en la tierra. No parpadeen porque mediante este relato histórico que les hemos preparado comprenderán por qué este país no ha podido levantar cabeza, y no es porque sean unos vagos. Al final identificaremos a los máximos responsables de todo este despropósito. Sin más introducción, empecemos. Los colonos españoles llegaron en 1942 a esta isla que llamaron La Española, que comprende lo que hoy es Haití y la República Dominicana. En un cuarto de siglo, las enfermedades que llegaron con los europeos como la viruela y el sarampión diezmaron a la población indígena taína. Durante los siguientes 3 siglos, los colonizadores europeos llevaron como mercancía maltratada a cientos de miles de esclavos desde África para cosechar algodón, azúcar, café y madera. Todos ellos eran exportaciones muy lucrativas de la época. España tuvo que ser el tercio occidental de esta isla a Francia en 1692, en virtud del Tratado de Paz de Ryswick, que puso fin a una guerra entre potencias imperiales europeas de la época que intentaba frenar el hambre expansionista francés. Para el siglo XVIII, en Haití se encontraban los colonos franceses más ricos y las haciendas más florecientes del imperio colonial francés, mientras en Puerto Príncipe se levantaban iglesias, palacios y teatros. Los barcos llegaban cargados de esclavos y licor
y partían llenos sobre todo de azúcar, café, cacao y madera. Haití producía casi la mitad del azúcar que se consumía en Europa y América. La tal indiscriminada que, unida a un clima más seco, ha hecho que desde entonces el país sufra de deforestación. La otra mitad de la isla donde se ubica República Dominicana es más húmeda y tiene suelos más fértiles y pendientes más suaves, por lo que tiene menos erosión del suelo y menos deforestación. Como vemos, la partición de la isla entre Francia y España, así como la naturaleza, condenaron al pueblo haitiano hace ya 4 siglos. Sepan que los colonizadores franceses, para prevenir cualquier tipo de insurrección en Haití, trataban de la forma más cruel a los esclavos, los cuales eran asesinados con la menor excusa. Durante más de un siglo, la población haitiana fue sometida a condiciones inhumanas como esclavos en plantaciones. Si se preguntan por qué en Haití la gran mayoría de la población es negra, cosa que no sucede en la República Dominicana, con la que comparte la isla, deben saber que el hecho de que Francia tuviera una mejor posición económica que España le permitió poder comprar más esclavos. Mientras tanto, España estaba más pendiente de reforzar su posición en los virreinatos continentales de Nueva España, Nueva Granada y del Perú. Se estima que de los 5.000 esclavos que había en Haití a principios del siglo XVII, se pasaron a cerca de 450.000 en menos de un siglo. Y en esas tierras había no más de 70.000 personas libres. De ellos, unos 5.000 formaban la élite de propietarios de plantaciones. Luego había unos 35.000 mestizos y negros libertos. Cuesta imaginar cómo en un país puede haber solo 70.000 hombres libres y 450.000 esclavos. Y luego, estos políticos del primer mundo quieren darnos clases de democracia, libertad, igualdad y de derechos humanos. La Revolución Francesa de 1789 hizo temblar las bases del poder en Europa y daría pie a las ideas de independencia de las colonias americanas. Liberté, égalité, fraternité, es decir, libertad, igualdad y fraternidad, una filosofía que en el fondo nunca les gustó, porque claro, ya sabemos cómo es esto en la realidad. Ninguna independencia ni ninguna revolución se producen lanzando flores a los que durante décadas o siglos te han mantenido con la bota en el pescuezo. Estimados amigos, pónganse cómodos porque es aquí donde el video se pone bueno. La Revolución Haitiana fue un evento trascendental en la historia de Haití y del mundo. Liderada por figuras como Toussaint Louverture o Jean-Jacques Dessalines, la revuelta de esclavos se convirtió en una lucha por la independencia contra el dominio francés. Las tácticas militares, la determinación y el valor de los insurgentes hicieron que la revolución fuera exitosa, pero pagando un costo humano terrible. Estaban atrapados entre 3 fuerzas europeas contendientes, todas las cuales querían Haití para sí mismas. Los franceses, por supuesto, querían recuperar Haití, mientras que los españoles y los ingleses vieron la revolución como una oportunidad para apoderarse de Haití. El gran ingenio de Toussaint fue lograr lo que quería para su pueblo, enfrentando a cada uno de estos poderes entre sí. Napoleón intentó destruir al pueblo esclavo levantado en armas, enviando una de las mayores expediciones de buques de guerra jamás organizada por Francia, con su cuñado al mando. Los haitianos ganaron y las fuerzas de Napoleón tuvieron que retirarse. Pese a todo, los colonos franceses ricos continuaron presionando para reconquistar el territorio, los cuales no se resignaban a perder su fuente de riqueza. El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines declaró finalmente la independencia y Haití tomó el nombre original dado a la isla por los nativos caribeños. Diplomacia francesa. Págame millones o te invado. En 1825, más de 2 décadas después de la declaración de independencia, el rey de Francia, Carlos X, envió buques de guerra a la capital, Puerto Príncipe, y obligó a Haití a compensar a los ex colonos franceses por las propiedades perdidas. Extorsionaron un pago de 150 millones de francos para evitar que Haití fuera invadido, una cifra sorprendente para la época, el equivalente a 21.000 millones de dólares actuales. Era evidente que los haitianos no tenían dinero, pero el rey francés ya tenía un plan. Obligaría a la antigua colonia a pedir préstamos a jóvenes bancos franceses para realizar los pagos y evitar ser invadidos.
Un nuevo saqueo estaba a punto de empezar de la forma más legal posible, con instrumentos que solo las potencias tenían, bancos prestamistas con intereses nada amigables. Y es aquí, amigos, donde Haití se condenó por completo. Atentos, porque esto marca el verdadero inicio de cómo el país terminó en la ruina que conocemos hoy. Ese movimiento francés, con la banca francesa de por medio, se conoce como la doble deuda de Haití. El rescate y el préstamo para pagarlo fue una carga sorprendente que impulsó el incipiente sistema bancario internacional parisino y ayudó a cimentar el camino de Haití hacia la pobreza y el subdesarrollo. En pocas palabras, los bancos franceses se enriquecieron al obligar a contraer deudas a un país para pagar por su independencia, a menos que no quisieran ser invadidos. Es concebible creer que Haití, sin ese multimillonario préstamo que fue obligado a contraer por Francia, Haití hubiese podido crecer al mismo ritmo que el promedio de los países latinoamericanos de su entorno. No es que seamos un paraíso, pero al menos muchos no son del todo un infierno. Haití no quiso aceptar la inmigración o el éxodo de su propio pueblo, ni la inversión de europeos, porque para ellos eso solo traería de vuelta la esclavitud, con unos patrones capitalistas para nada condescendientes. Pero en el fondo es bien sabido que ni los europeos ni los estadounidenses querían invertir en Haití, porque no querían que una antigua colonia de esclavos negros triunfara de forma independiente. La independencia no solo trajo consigo una deuda abrumadora, sino que también enfrentó a Haití a una hostilidad internacional generalizada. Las naciones europeas y Estados Unidos se mostraron reacios a reconocer y comerciar con la nueva República Negra, temiendo que la revuelta de esclavos inspirara a otras colonias a imitarlos en la búsqueda de la emancipación. Haití fue bloqueada económicamente por las potencias, lo que limitó las relaciones comerciales del país con otras naciones y tuvo un impacto devastador en su economía. Este embargo continuó durante varias décadas, lo que hizo que Haití quedara aislada económicamente y aún más debilitada. No olvidemos que, como contamos en un video anterior, la mayoría de los países africanos se empezaron a independizar hace solo unos 60 años, porque las potencias colonizadoras europeas no querían soltar los recursos africanos. Si Europa o Estados Unidos hubiesen empezado a ayudar a Haití, digamos, hace un siglo, no hay que dudar ni un segundo para llegar a la conclusión de que los países africanos también hubiesen empezado sus campañas de independencia mucho antes. Y eso no era favorable para ninguna potencia europea. Haití es pobre e inestable en gran medida porque las potencias occidentales lo han hecho así, lo han decidido así. Haití tomó préstamos para pagar por su libertad a tasas de interés extremadamente altas de bancos extranjeros, lo que sumió al país en una deuda crónica que persistió durante gran parte del siglo XIX. Esta deuda de la independencia y el pago subsiguiente afectaron gravemente a la economía haitiana. Gran parte de los ingresos del país se destinaron al servicio de la deuda en lugar de invertirse en el desarrollo económico y social. El pago de la deuda frenó el crecimiento económico de Haití y la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos a su población durante todo el siglo XIX. La falta de recursos y la capacidad limitada del gobierno haitiano para brindar servicios básicos como educación, atención médica y servicios públicos confiables han perpetuado la pobreza. La deuda de la independencia y la presión económica de Francia también han afectado la relación de Haití con las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas instituciones han impuesto políticas de austeridad y reformas estructurales que a menudo han tenido efectos adversos en la población haitiana y han exacerbado aún más la desigualdad. Atentos, que ahora entra en acción el mandamás mundial, ese al que le gusta repartir democracia por todo el mundo por las buenas o por las malas. Estados Unidos invade Haití. Estados Unidos envió una fuerza de invasión a la capital haitiana, Puerto Príncipe, en 1915, después de que los banqueros convencieran al conocido presidente estadounidense racista Woodrow Wilson de que esto era necesario para defender sus intereses. La resistencia haitiana a la ocupación fue constante
pero las fuerzas estadounidenses permanecieron en el lugar hasta que el presidente norteamericano Franklin Roosevelt las retiró en 1934. Sin embargo, la ocupación militar de Estados Unidos en Haití no solo exacerbó la desconfianza entre los haitianos y los estadounidenses, sino que también tuvo un impacto significativo en la economía y la infraestructura del país. Durante esta ocupación se implementaron políticas que favorecían los intereses comerciales y financieros de Estados Unidos. La forma en que los estadounidenses se aferraron a los hilos financieros del país fue a través del Banco Nacional de Haití. Los banqueros sabían que a pesar de lo pobre que era Haití, podían enriquecerse. ¿Cómo? Pues endeudándolos hasta más no poder. Cuando los estadounidenses reemplazaron a los franceses como fuerza dominante en Haití, hicieron más que simplemente controlar el Banco Nacional del país. Instalaron un gobierno títere, disolvieron el parlamento a punta de pistola, afianzaron la segregación, obligaron a los haitianos a construir carreteras sin paga, asesinaron a manifestantes y se reescribió la constitución de la nación, permitiendo a los extranjeros poseer propiedades por primera vez desde la independencia. Extranjeros que no precisamente eran negros. Y si todo lo anterior ya les pareció un abuso y una barbaridad, espérense escuchar los siguientes datos de impacto. El National City Bank de Nueva York, es decir, el predecesor del famoso Citigroup, para 1922, mediante su filial, había comprado todas las acciones del Banco Nacional de Haití y con la garantía del gobierno estadounidense de que sería reembolsado, obtuvo la oportunidad de prestar aún más dinero a Haití, con intereses nada amigables, claro está. El banco estadounidense terminó controlando casi toda la deuda externa de Haití, que como se supo más tarde, lo hizo de una manera muy a lo colonial. Pues ya es bien sabido que Estados Unidos invadió Haití y lo ocupó porque el banco realmente había presionado al Departamento de Estado para que entrara y asegurara sus intereses y así poder hacerse con el Banco Nacional de Haití. ¿Y Estados Unidos nos quiere enseñar democracia y derechos humanos? WTF, diría mi sobrino el millennial. La corrupción es la explicación habitual de la pobreza de Haití, y no sin razón. Es bien sabido que los oligarcas haitianos se sientan en la cima de lucrativos monopolios y pagan pocos impuestos. La dictadura de la familia Duvalier que gobernó el país durante décadas es un buen ejemplo de ello. François Papadoc Duvalier y su hijo Jean-Claude Baby Doc Duvalier ejercieron un régimen autoritario y represivo que causó sufrimiento generalizado en el país. A pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y la corrupción desenfrenada de los Duvalier, Estados Unidos proporcionó apoyo tácito a sus regímenes debido a consideraciones geopolíticas y anticomunistas durante la Guerra Fría. El apoyo de Estados Unidos a los dictadores Duvalier contribuyó a la consolidación del poder de una élite corrupta y a la perpetuación de la pobreza en Haití. La riqueza y los recursos del país se concentraron en manos de una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Después de años de dictadura, desde finales de la década de 1950, que agotaron económicamente a Haití, la nación tuvo sus primeros líderes elegidos democráticamente en la década de 1990. En el 2003, Jean-Bertrand Aristide, un ex sacerdote que se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente después de décadas de dictadura, lanzó una campaña exigiendo que Francia devolviera el dinero que había extraído. El ex cura no encontró la cura para su pueblo. Desde entonces, la corrupción prevaleciente y los múltiples golpes de Estado han impedido que un gobierno nacional lograra cambios positivos en Haití. En el 2021 fue asesinado el entonces presidente Jovenel Moïse por un grupo de sicarios, sin que nadie hiciera nada para detenerlos. Su esposa acusó a la élite haitiana del suceso. Por desgracia, un pueblo pobre y sin recursos a nadie le importa, ni siquiera a la ONU. O al menos eso parece. Por si todo lo anterior no fuera poco, la naturaleza también se ceba en la población haitiana. La vulnerabilidad de Haití a los desastres naturales se debe en parte a su posición en una falla entre dos enormes placas tectónicas, la placa de América del Norte y la placa del Caribe.
Cuando estas placas cambian, Haití es más susceptible a cualquier efecto que cause y por eso los terremotos le afectan con virulencia, como ocurrió en el 2010 cuando un devastador terremoto de magnitud 7,3 sacudió al país, matando a más de 220.000 personas y dejando más de 300.000 heridos y las infraestructuras en ruinas. Su ubicación en la trayectoria de los huracanes del Atlántico, así como la estructura escarpada de su territorio, tampoco ayudan a un pueblo que ya ha sufrido más de la cuenta. Haití, donde la gran mayoría de la educación es privada porque el país nunca construyó más que un pequeño sistema de escuelas públicas, es una muestra de lo importante que la educación es para sacar adelante a un país. Haití parece un país condenado, un estado fallido, tan cerca de República Dominicana pero tan alejada de la vista de Dios. Esta nación a veces ni siquiera puede importar petróleo y otros recursos que puedan reemplazar el carbón vegetal, que es la principal fuente de energía en el país. Y por ello otra fuente de males es la contaminación. Ahora que sabemos más sobre Haití, espero que su ejemplo nos sirva para esforzarnos más, cada uno en su ámbito, para hacer a nuestros países más fuertes y poder tener un futuro más próspero. Dejemos de quejarnos tanto sobre lo que nos divide y veamos más lo que nos une. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.